Este es el actor Danny Dyer. Interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Madre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Football Hooligans International. Argentina es famosa por el fútbol. De todos los países que han logrado éxitos en el deporte rey, es en este donde provoca mayor drama y entusiasmo. Pero Argentina no es solo conocida por su pasión dentro del campo. Las gradas del segundo país más grande de América del Sur albergan casi con toda seguridad a los hooligans más apasionados y violentos del mundo. El gran problema de la violencia en el fútbol argentino es que va de mal en peor. Esta semana, Danny se encuentra en Argentina, a más de 11.000 kilómetros de su ciudad natal, Londres, y se dirige a la capital, Buenos Aires. Va a asistir a uno de los mejores derbis de América del Sur, el Independiente contra el Racing Club. ¡Vaya! Este es uno de los partidos más explosivos del mundo. Argentina tiene un grave problema con los hooligans, cuyo mundo es muy hermético. Pero pese a ello, Danny va a conocer a uno de los hooligans con peor fama de todos. El líder del grupo radical más grande del mundo. El viaje ha coincidido con una de las grandes crisis en la historia del fútbol argentino. Danny se acerca al ojo del huracán de los hooligans. Argentina es el país más lejano al que ha viajado Danny en toda su vida, y las 18 horas que ha estado de viaje le han afectado bastante. Ha visitado muchos países en muy poco tiempo, así que ahora mismo no sabe muy bien en qué franja horaria se encuentra. Pero lo que sí sabe es que Buenos Aires es una ciudad peligrosa y los problemas pueden estar acechando a la vuelta de la esquina. Vámonos antes de que empeore la cosa. Actualmente Buenos Aires es una ciudad muy bulliciosa que cuenta con casi 13 millones de habitantes y se ha convertido en uno de los destinos preferidos de turistas y viajeros. Ellos fueron los que la construyeron. En la segunda mitad del siglo XIX, los inmigrantes europeos comenzaron a poblar Buenos Aires y con ellos llegó el fútbol. Los orígenes de este deporte en Argentina se remontan a 1893, año en el que se fundó la Liga. Solo 5 años más tarde que la Liga inglesa y antes que las europeas, la popularidad del deporte rey se extendió y formó parte del ADN de Argentina. En Argentina el fútbol es todo, es una manera de expresión. Es muy difícil encontrar a alguien en Argentina que no tenga una relación emotiva, afectiva con el juego del fútbol. Cuando el fútbol es todo lo que uno tiene, se convierte en una religión. Para una persona que no vive en Buenos Aires o Argentina, resulta difícil comprender la pasión con la que la gente vive el fútbol. Una pasión que en ocasiones llega demasiado lejos. Argentina posee un historial demoledor de violencia futbolística. Más de 200 personas han perdido la vida en este país desde el primer incidente ocurrido en 1939, en el que 2 seguidores fueron abatidos por disparos. Pero los grupos de hooligans organizados no aparecieron hasta los años 70. Se dieron a conocer con el nombre de Barra Bravas. El concepto de patota es clave, digamos, Barra Brava es un concepto que tiene que ver con el fútbol, pero la mentalidad de patota es una cosa muy común en la Argentina. Y el enfrentamiento entre una patota y otra, o entre una patota y la policía,
digamos, es parte de la vida, parte de la lucha por poder, por territorio de la Argentina. El lugar en el que esta idea resulta más evidente es Buenos Aires. Dani se encuentra en la ciudad con más equipos de fútbol del mundo. Es un hervidero de fanáticos de este deporte y al tener tantos equipos, también se encuentran más grupos radicales. Dani los va a conocer dentro de poco. Saludamos a Ariel León, que fue un barra brava en las décadas de los 80 y los 90. Su equipo era el Vélez Sarsfield y perteneció 10 años al grupo radical. Cuando creces ahí adentro, perdés ciertos miedos capaz que tiene la gente normal, que es a pelearse, a estar en ese ambiente que generalmente a cualquier persona le daría miedo. Generalmente la violencia es toda física y generalmente en las barras siempre hay un grupo determinado que es el que va armado. Pero ya generalmente los enfrentamientos armados son cuando es algo planeado ya. En Inglaterra, en la década de los 70 y los 80, las áreas de servicio se convirtieron en escenario de peleas de grupos radicales. Hoy en día, en Buenos Aires, los enfrentamientos se producen en los peajes de las autopistas que rodean la ciudad. Cada fin de semana en Buenos Aires, cientos de autobuses llenos de barras bravas cruzan la ciudad para ir a los partidos. Cuando coinciden en peajes como este, aprovechan para agredirse unos a otros. Ariel conoce muy bien estas peleas, porque una vez estuvo en una. Marcó el principio del fin de sus días como barra brava. 40, 50 personas de River que seguramente serían de la barra. Y bueno, nosotros éramos 3 micros de Vélez y hubo agresiones, rompieron todos los micros, todos. Nosotros no pudimos bajar del micro. Vino la policía, se paró y cuando bajamos todo el micro tenía 16 agujeros de bala. Y ningún herido y arriba del micro había 60 personas. Pero no siempre hay suerte. En abril de 2003, los disturbios entre los hinchas del River Plate y el Newell's Old Boys se cobraron la vida de 2 aficionados. Para intentar comprender la pasión y la violencia en el fútbol argentino, Dani asistirá a un partido. Va a presenciar uno de los mejores, el clásico de Avellaneda entre el Independiente y el Racing Club. Si creíais haberlo visto todo en un derbi, esperad a ver esto. Creo que me lo he hecho encima. Dani está en medio de la locura del fútbol argentino. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Esta semana estoy en Argentina y como soy inglés, creo que lo mejor será pasar desapercibido. Dani se encuentra en la capital, Buenos Aires, a más de 11.000 kilómetros de casa. Pero si observamos el comportamiento de estos hooligans, nos daremos cuenta de que estamos en un mundo totalmente distinto. Argentina es un país con una historia cargada de violencia. En el año 1943, un golpe de Estado derrocó el gobierno constitucional. Este hecho significó el comienzo de 40 años de régimen militar en los que se produjeron varios golpes de Estado acompañados de violencia y de sangre. En la segunda mitad del siglo XX, los líderes militares aplicaron medidas extremas contra aquellos que se oponían a la dictadura. A finales de los 70 y principios de los 80, las organizaciones de derechos humanos calculaban que más de 30.000 personas se encontraban desaparecidas. Se cree que fueron detenidas y ejecutadas en clandestinidad sin juicio previo. La violencia no es algo ajeno a la sociedad argentina y el fútbol es una de las grandes pasiones del país, por lo que ambos elementos se unieron y dieron paso a la cultura de violencia en el fútbol. En las semanas previas a la visita de Dani, hooligans de distintos equipos argentinos acapararon todos los titulares. El Racing Club vetó la entrada al estadio a los barras bravas del Boca Juniors, pero un juez anuló esta prohibición y se suspendió el partido. Era imposible garantizar la seguridad de los aficionados. ¿Y el grupo radical del Gimnasia? Amenazó con matar al equipo si ganaba. Durante un partido entre el Newell's Old Boys y el Rosario Central se rozó la tragedia.
Los dos bandos de hinchas comenzaron a lanzarse piedras unos a otros y la policía intervino disparando pelotas de goma contra los ultras del Newell's. Esto es un mes normal para los barras bravas del fútbol argentino. El encuentro que va a presenciar Dani es uno de los más imprevisibles del país. ¿Tendrá que ponerse un chaleco antibalas? Este derbi se disputa en el barrio de Avellaneda. Los dos equipos, el Independiente y el Racing Club, están separados por apenas 300 metros. Es domingo por la tarde y Dani se dirige al estadio. Es un partido en el que casi siempre se producen disturbios. Hace 6 años, más de 100 aficionados resultaron heridos después de que el grupo radical del Racing atacara a los hinchas del Independiente durante el partido. Ese mismo año, un seguidor del Racing murió tras recibir 17 puñaladas. El estadio del Independiente, el Libertadores de América, no tiene nada que ver con los estadios modernos de hoy en día. Es lo más parecido a un campo de fútbol de colegio, pero con un ambiente muy agresivo. Dani tiene la sensación de haber viajado atrás en el tiempo. El calor que hace al mediodía es abrasador y Dani va a conocer al líder de los barras bravas del Independiente. Este es Pablo Álvarez, también conocido como Bebote, es decir, Bebé Grande. Es el cabecilla de los barras bravas del Independiente, los Diablos Rojos. Dani ha quedado con él en el interior del estadio 4 horas antes del partido. Es poco habitual quedar con el líder de un grupo radical dentro del estadio. La situación es surrealista, ya que lo primero que hace es pedirle a Dani que le ayude a llevar unas bolsas de basura. Me toca currar, ¿pero esto qué es? Madre mía. ¿Qué habrá en su interior? Creo que están llenas de machetes. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Pero si son globos. Son globos con mensajes contra la violencia. Los ultras se disponen a hincharlos todos. Sobra decir que todo esto resulta muy extraño. Dani está acostumbrado a hablar con hooligans tapados con pasamontañas. Sin embargo, Bebote tiene un niño sentado sobre sus piernas que lleva un globo contra la violencia. ¿De qué va todo esto? ¿Suele haber muchos problemas durante el partido? No, violencia hay en la Argentina, no en el fútbol. Violencia hay en la sociedad. Que de ahí vaya a cada sector de parte, como la cancha de fútbol, un baile. En todos lados hay violencia. Trataremos de que no pase nada hoy acá, pero a la hora de defenderse, todo el mundo se va a defender. Nosotros no somos de ir a buscar problemas a otro lado, sino nos defendemos y no vienen a buscar nada más. Defendernos, defendemos todos, tanto vos como yo. Cuando nos atacan, nos defendemos. Según las palabras de Bebote, los problemas de violencia en el fútbol argentino son cosa del pasado. Comunes son, comunes. Y hace muchos años que no hay violencia en el fútbol. Estamos más controlados ahora. Sí, así que no hay muchos incidentes. La sensación que me ha dado es que Pablo y su pequeño grupo radical no quieren desvelarnos muchos secretos. No quieren hablar más de la cuenta. Es algo nuevo para mí. Todos los equipos que he conocido, todos los grupos radicales, hablaban de la violencia, de parecer tipos duros, agresivos. Creo que aquí todo es aún más siniestro. Él sabe perfectamente dónde está metido y no me quiere contar nada, pero no le culpo. Mirad a los polis. Están esperando a que pase algo para intervenir. Dani está a punto de entrar en el Popular, el fondo en el que se ubican los Diablos Rojos, un lugar al que ni siquiera la policía se atrevería a entrar. Tal vez no haya ningún problema, quizá hoy el partido transcurra sin incidentes. ¿Será el paraíso o el infierno? ¡Madre mía!
Dani nunca había visto una grada tan entusiasmada y no está seguro de si esto es un estadio de fútbol o un manicomio. ¡Esto es una pasada, tíos! 40.000 aficionados se amontonan en el estadio. Creo que nunca había escuchado tanto jaleo. Y nadie va borracho. No lo necesitan. Es un ambiente festivo sin una sola gota de alcohol. De hecho, se parece más a una fiesta rave que a otra cosa. Dani está descargando adrenalina a raudales. Nunca había vivido nada igual. Es una mezcla de entusiasmo e inquietud. Ahí está mi amigo, Pablo. Esto es una locura. Están como cabras. Me va a explotar la cabeza. ¡Por Dios! Esto es la ley de la selva y puede ocurrir cualquier cosa. Es increíble. Menos mal que Dani está cerca de Bebote, porque aquí él es la ley. En el lado contrario, el fondo del Racing Club está igual de animado, y eso que todavía falta media hora para el inicio del encuentro. Arman tanto escándalo que Dani ni se ha dado cuenta de que ha empezado el partido. Pero al llegar al minuto 7, el volumen sube todavía más. Les han pitado penalti. Y como marquen, esto va a parecer un volcán. ¡Qué fuerte! Creo que me lo he hecho encima. Los siguientes 2 minutos son de auténtica locura. El ambiente es tan intenso que Bebote no puede garantizar la seguridad de Dani y de nuestro equipo, por lo que salen del fondo popular y se dirigen a una grada más segura. Por fin Dani puede tomarse un respiro. Nos hemos tenido que ir de allí porque era demasiado peligroso. Incluso he llegado a pasar miedo. Ahora que lo veo desde fuera, no me puedo creer que estuviéramos ahí. Estábamos en medio de toda esa gente. ¿Pero qué estábamos pensando? Dani empieza a comprender la pasión y lo imprevisible del fútbol argentino. Aquí nadie tiene miedo de sufrir entradas fuertes y nadie se va a librar de sufrirlas, os lo aseguro. Se están dando por todos lados. Los jugadores se contagian del ambiente, del carácter de los aficionados. En el descanso, el grupo radical del Racing decide montar su propio espectáculo. Van corriendo de un lado para otro. No me quiero ni imaginar lo que puede pasar. Eso es un auténtico caos. Tienen buenas voces, tío. Son unos hinchas de verdad. Me alegro de no estar entre ellos. Pero todo lo que ha pasado hasta ahora no es nada comparado con lo que está a punto de suceder. El segundo gol del Independiente al principio de la segunda parte origina unos incidentes muy graves. Los hinchas del Racing no están contentos. Todavía quedan 30 minutos por jugar y su equipo se expone a quedar humillado por su eterno rival. El partido está a punto de finalizar antes de tiempo. Algo sucede en el fondo del Racing. Parece que hay problemas. Los barras bravas del Racing empiezan a tirar piedras contra los hinchas del Independiente. El árbitro detiene el partido. La policía entra en el fondo del Racing y dispara gases lacrimógenos. Se producen enfrentamientos y la violencia aumenta. Los del Racing se están enfrentando a la policía. Gases lacrimógenos, bombas de humo. Es un auténtico caos. El jefe del operativo que ahí se acerca está preocupado. Vamos a ver qué es lo que él resuelve. Sigue jugando unos minutitos más para ver si dejaban de tratar de suspender el partido, que me parece que es el fin que ellos quieren lograr. Tras 10 minutos de violencia descontrolada, el árbitro no tiene otra alternativa que suspender el partido.
Tienen que suspender el partido, se acabó. Los jugadores se han retirado y la policía está sobre el campo. Nunca había visto nada igual, se suspende. Es una pena porque me lo estaba pasando bien. Dani ha asistido a infinidad de partidos en Inglaterra y nunca había pasado nada parecido. Pero el primer partido que ha visto en Argentina se ha tenido que suspender por los altercados. Lo cierto es que la policía es incapaz de mantener el control. Todavía se están pegando, es un infierno. Las acciones del grupo radical del Racing esconden un sentimiento desbordado de lealtad y apoyo al equipo. Los hinchas del Racing piensan, bueno, antes de que nos marquen más goles, suspendemos el partido. Vale, vamos a acabar con esto. En Argentina, los aficionados creen que pueden jugar y esta es su manera de hacerlo. Detuvieron el partido para evitar la humillación sobre el terreno de juego. Creen que así ayudan al equipo. La policía intenta reducirlos con cañones de agua, pero no pueden calmar los ánimos. Después de todo, ellos creen que han ganado. Ha sido un día extraño. Dani ha vivido en primera persona los altibajos del fútbol argentino. Es obvio que lo que nos contó Bebote sobre la desaparición de la violencia en el fútbol dista mucho de la realidad. La cadena de producción de violencia en el fútbol argentino funciona a pleno rendimiento. A la mañana siguiente, Dani comprueba que la violencia que vio durante el partido ha desencadenado una gran tormenta. Como podéis ver, la guerra contra la violencia ha empezado. La Federación Argentina de Fútbol ha dicho basta después de lo ocurrido en el partido que vimos entre el Independiente y el Racing Club. Se ha prohibido que los aficionados viajen con sus equipos en los 4 partidos que restan de temporada. Y los equipos cuyos aficionados causen altercados se expondrán a que les resten puntos. Qué casualidad que hayamos venido justo en este momento. Es algo muy gordo. Sale en todos los periódicos. Es algo histórico. Los incidentes salen en todos los canales de televisión. Hay muchos debates, muchas discusiones. El nivel de debate del fútbol argentino es muy alto. Podríamos sentarnos y hablar horas y horas sobre la estructura del fútbol en este país, pero cuando se trata de llegar a conclusiones racionales en relación a los problemas con este deporte, parece que nunca se llega a nada. No es la primera vez que las autoridades amenazan con lavar la cara del fútbol argentino, pero es algo que ya se ha visto y escuchado muchas veces. Nadie quiere asumir la responsabilidad del problema. Todos dicen que los responsables son los demás. Las directivas dicen que la responsabilidad es de las autoridades. Las autoridades dicen que es responsabilidad de las directivas. Los jugadores dicen que esto no tiene nada que ver con ellos. Entonces, ¿quién es el responsable? Da la sensación de que todo el mundo habla, pero nadie dice nada, ni siquiera los hooligans. Por lo que Dani teme que nadie le va a contar qué está pasando realmente. Football Hooligans International. Football Hooligans International. ¿Quién lo iba a decir? Dani ha llegado a Buenos Aires al mismo tiempo que una de las grandes crisis en la historia de la violencia en el fútbol argentino. El partido al que asistió fue suspendido por disturbios. Algunos jugadores han recibido amenazas de muerte y se ha prohibido que los grupos radicales acompañen a sus equipos en los desplazamientos. Dani pensaba que este escándalo reduciría las posibilidades de conseguir hablar con otros grupos radicales. Pero a pesar de la atención mediática, Dani va a conocer a un grupo radical que está dispuesto a hablar con él. ¿Le contarán toda la verdad? Estamos de camino al barrio más occidental de Buenos Aires, conocido como Liniers, donde juega el Vélez Sarsfield. Dani nunca había oído hablar de ellos, pero en el año 1994 ganaron la Copa Intercontinental tras derrotar al Gran Milán de los años 90. No es uno de los equipos más conocidos de Argentina, pero son muy importantes para este barrio, al igual que el grupo radical La Pandilla. Para estos chicos, La Pandilla es su familia. No tenemos jefe. Esto es una democracia, somos amigos. Crecimos aquí, con nuestro equipo.
Empezamos a viajar con los ultras y después pasamos a ser parte de la pandilla. Aquí los vemos provocando disturbios tras un partido contra el Boca Juniors en abril de 2006. Hoy en día no son el grupo radical más activo de Buenos Aires, pero Dani les agradece que hayan aceptado hablar con él. No sabe muy bien lo que va a ocurrir, pero seguro que se llevará alguna que otra sorpresa. He entrado con los hooligans al campo de su equipo. ¿Os lo podéis creer? Están chiflados, es una locura. Primera pregunta, ¿cuántos miembros tiene la pandilla? Somos entre 250 y 300, más o menos. No tenemos grandes enemigos, pero todos son nuestros enemigos. Aquí no existen los amigos. Al igual que Bebote del Independiente, no hablan mucho sobre la violencia, pero al menos ellos reconocen haber estado involucrados. Aquí las peleas son espontáneas. Si nos cruzamos con otro grupo radical, nos peleamos. Esa es la única regla que hay. No pactamos nada de antemano. A pesar de que la entrevista no resulta demasiado reveladora, todo lo demás sí lo es. El club les proporciona algo para beber. ¿Lo ves? Aquí nos tratan muy bien. Muy bien. No sabía que los ultras también tenían mayordomos. ¿Qué locura es esta? Mirad, ahí va el mayordomo. Se vuelve tan tranquilo. Ya se va. Tras un par de cervezas sobre el campo, los chicos llevan a Dani a que vea la sala de trofeos. ¿Os dais cuenta de lo que estamos viendo? Los ultras acompañan a Dani a la sala de trofeos. La Copa Toyota. Nadie les para, nadie les pregunta qué van a hacer. Obviamente se trata de gente con bastante influencia. ¿Está ahí? Sí. Deben de ser muy amigos del presidente, porque el despacho está justo aquí. No sé si va a salir o no. No lo sé, no sé cómo funciona esto. La pandilla parece ser algo más que un grupo radical normal. Se pasea por el estadio como si fuera suyo. Son amigos del presidente y pese a que no se les tolera, se les respeta. Da la sensación de que son una parte integrante del club. Es como si en Argentina los locos se hubieran hecho los dueños del manicomio. Todos los equipos tienen barras bravas. No hay ninguno que no tenga. Puede que les falte el portero, algún defensa o un delantero. Pero lo que sí tienen siempre son barras bravas. ¿Y qué pasa con Bebote, el líder de los barras bravas del Independiente? Dani se ha enterado de que también tiene amigos con mucha influencia. Resulta que Bebote, el líder de los ultras del Independiente que nos acompañó en el partido, tenía prohibida la entrada al campo. El gobernador de Buenos Aires afirma que el presidente del club le dejó entrar unas horas antes. A Bebote también se le acusa de haber vendido 600 entradas falsas para el partido. ¿Os dais cuenta? Realmente todo esto es muy extraño. Ser un barra brava es como tener trabajo. Pero si eliges ser barra brava, es algo más que un trabajo. Es un estilo de vida, una forma de vivir. Hooligans profesionales. ¿Cómo puede ser verdad? Todo es por culpa de la estructura de los clubes de fútbol. En Argentina todos los clubes son asociaciones y no empresas, por lo que los aficionados pueden ser miembros del club y votar al presidente. Los clubes de fútbol en Argentina son sociedades sin fines de lucro, digamos, son clubes en el verdadero sentido de la palabra. Los socios votan el sistema de administración que ellos quieren. Y la campaña para ganar esas elecciones es un espejo absoluto de una campaña política en la sociedad. Así que si quieres ser presidente necesitas los votos de la grada. Quien controla las gradas controla también un gran número de votos y los barras bravas son los dueños del estadio. Poseer tu propio grupo radical para impresionar o intimidar a los demás es muy importante. Y no se trata únicamente de ganar votos. Los barras bravas también hacen el trabajo sucio de los clubes. Cree que a menudo están aliadas a distintos dirigentes dentro de los clubes. Es muy común en Argentina que la barra brava aparezca para presionar o intimidar a un técnico, a jugadores. Ha habido casos de árbitros. En Argentina,
Han sido los clubes los que han creado los grupos de hooligans, y así es como nació el monstruo del fútbol argentino. A lo largo de la historia, los clubes han subvencionado a los grupos radicales. Reciben dinero de los jugadores, de los entrenadores o del presidente del club. Pero la distribución de entradas, los viajes cuando el club juega de visitante, estadio, la venta de bebidas, todo tiene que ver con la manera en que han permeado la estructura de poder y de administración del club. Siendo barra brava tenés acceso a abogados, tenés acceso a contacto con la policía, si caes preso el club te pone la seguridad como para sacarte, te escolta la policía, o sea, es un trabajo violento protegido. Así que supuestamente los barras bravas cometen actos delictivos graves. No se conforman con pelearse entre ellos, sino que practican la extorsión, adulteran los partidos y son unos corruptos a gran escala. Lo peor es que todo el mundo sabe lo que ocurre. Entonces, ¿por qué no se ha hecho nunca nada por erradicarlo? Dani y el equipo de producción se han dirigido a la policía para escuchar lo que tienen que decir al respecto, pero el silencio habla por sí solo. La policía ha rechazado conceder entrevistas unas cuantas veces. Bien porque no quieren colaborar con nuestro programa o bien porque creen que estamos exaltando a los hooligans. Este tema es muy distinto aquí en Buenos Aires. La razón por la que la policía no quiere salir por televisión es porque la situación con los barras bravas es imprevisible y hoy en día están asustados de la repercusión que pueda tener. Se supone que ellos son la ley y el orden. Esto me ha hecho comprender lo lamentables que son los barras bravas. Conforman un equipo muy bien conjuntado. Son como pequeños grupos mafiosos. Son muy parecidos a las mafias italianas. La influencia de los barras bravas se puede apreciar en todo su esplendor en un partido como este. 2 veces al año en Buenos Aires tiene lugar un encuentro que es para algunos el mejor partido del mundo. Es uno de los grandes derbis mundiales, sin ninguna duda. Es más importante que el Real Madrid-Barcelona o el Manchester-Liverpool. Es el partido más importante del mundo. Boca River es algo que ha adquirido dimensiones mitológicas, alegría y violencia, de excitación y agresión. River Plate contra Boca Juniors es el encuentro entre los dos equipos argentinos más laureados y el de los dos grupos radicales más importantes. La cobertura televisiva en un partido entre River y Boca demuestra el papel tan importante que tienen los barras bravas en el mundo del fútbol. Así va llegando parte de la hinchada de Boca aquí a la cancha de River Plate. No estamos viendo la llegada de uno de los equipos al estadio, es un grupo de ultras. Aunque parezca increíble, la televisión retransmite en directo su llegada al campo e incluso la comentan. La hinchada, ahí están, los más caracterizados de River, los llamados borrachos del tablón. De todos los países a los que ha viajado Dani, en este es el único en el que ha visto y escuchado algo así. No, pero mira lo que es eso, mira. Te pega, es más grande el brazo de él que la pierna mía. Pero son lo que manejan ellos, ¿no? Los dos clubes nacieron en la zona de Boca, en Buenos Aires, y como rivales vecinos que son, siempre han estado en pie de guerra el uno contra el otro. El grupo radical del River es conocido como los borrachos del tablón y surgió en los años 70. Son tan poderosos que tienen una zona reservada dentro del estadio. Un consejo, nunca vayáis allí. Después de muchas negociaciones, Dani va a conocer a uno de los miembros de este grupo radical, Kevin. Dani confía en que sea un poco más sincero con respecto al papel de los barras bravas en la violencia en el fútbol argentino. Ahora, preparados para pelear, no sé si estamos ahora por deporte, uno por ahí va al gimnasio o hace gimnasia de boxeo o digamos preparados para pelear en las canchas, no lo estamos. Si no, lo hacemos porque... Pero Kevin apenas nos descubre nada nuevo, porque los del River tienen un amplio historial delictivo. Antes de un partido de la Copa Libertadores en el año 2005, agredieron al entrenador del equipo contrario. Hubo peleas en las calles cercanas al estadio contra la policía e incluso disparos. No hay muchas confrontaciones. Por supuesto que no.
En los últimos 10 años se han contabilizado 50 incidentes relacionados con los hinchas del River y cuando comenzó la temporada 2007-2008, su estadio quedó clausurado a causa de los actos violentos protagonizados por sus seguidores. Dani no habla mucho español, pero no se deja engañar en ningún idioma. Está claro que entre los barras bravas existe una especie de pacto de silencio. El rival del River, el Boca Juniors, se encuentra en el corazón de la increíblemente colorida zona del Boca. El estadio es más conocido como La Bombonera. En los aledaños hay infinidad de imágenes del hijo predilecto del club. El jugador que para Dani ha sido el mejor de la historia. Maradona, el disparo. Diego. Y tras Maradona, el jugador más famoso del Boca Juniors es el que lleva la camiseta número 12. Así se llama el grupo radical, la 12. El Boca Juniors es uno de los equipos más conocidos del mundo. Y la 12 es uno de los grupos radicales más famosos. La 12 ha protagonizado más de 100 incidentes de violencia relacionada con el fútbol a lo largo de la historia. Se han peleado con casi todos. Estos altercados se produjeron en las calles de Buenos Aires en el año 2003 tras una victoria del Boca. Menos mal que no suelen perder demasiados partidos. Este es su líder, Rafa Di Geo, al que vemos dirigiendo la llegada de la 12 en el partido contra el River. No solo dirige a sus hombres, sino que también le dice a la policía a dónde tiene que ir. Hablan con la policía, le la mandan a la policía. Desde 1999 las autoridades intentan apartar a Rafa de la violencia relacionada con el fútbol. Tiene pendiente una pena de cárcel de 3 años y 10 meses, pero de momento su equipo de abogados ha conseguido que no entre en prisión. Como es lógico, no conviene tener problemas con un hombre así, por lo que Dani procura llegar puntual a la cita. No se puede hablar todos los días con el líder del que está considerado el grupo radical más importante del mundo. Me han dicho que tengo que esperar en esta gasolinera. Hay que ser muy discretos. Todavía no sé a dónde iremos. Este tío es una leyenda viva en esta tierra. Es el Maradona de los hooligans. Todos le respetan. Es bastante mayor, pero también muy peligroso. Ahora mismo me siento como si fuera a ver al padrino. Es como estar en la película. Es un mafioso. La verdad es que me intimida bastante, os lo aseguro. Dani lleva casi 1 hora esperando y esto no le ayuda a calmar los nervios. Finalmente, uno de los hombres de Rafa le recoge, uno de sus subordinados, conocido como el Ninja, y le lleva a otra avenida. Dani cree que van a volver a darle plantón. Pero afortunadamente le llevan a una pizzería. Bien, pues aquí estamos. Pizza italiana, el padrino, Rafa Di Geo. Vamos a ver qué nos cuenta este tío. Yo cualquier cosa voy a pasar igual. Porque le tengo que llevar esas camisetas que me dijo. Da la sensación de que no le importa la presencia de Dani. Está hablando por teléfono y Dani está un poco nervioso. ¿Cuál es el papel de la 12 en el club? Y en el club es una de las patas fuertes del club. Tiene mucha influencia por el hecho de que uno vive desde chiquito en el club. Va todos los días de su vida al club. En cambio, los jugadores o los dirigentes están por un tiempo determinado, pero después se terminan yendo. La 12 está desde que nace hasta que se muere. ¿La 12 es el grupo radical argentino más duro? Sí, es la más fuerte. Para nosotros, no solo de Argentina. Para nosotros no solo de Argentina, sino, y los demás, digamos, en distintos países del mundo reconocen que la hinchada de Boca es la más fuerte de casi todo el mundo. Entiendo. Y que no lo decimos nosotros, lo dice la gente de afuera. Por fin parece que alguien le cuenta algo a Dani. De una pelea. En realidad es una pelea
Y uno trata de no hablar mucho de eso porque la pelea queda siempre ahí, en lo que fue una pelea. Simplemente sí, nos peleamos, pasó tal cosa, ganamos o no, y normalmente ganamos, pero no hablamos mucho del tema. Para nosotros la hinchada de Boca es como una familia, entonces tratamos de los problemas de la familia que no salgan de ahí, porque el mundo de nosotros es más cerrado, el mundo nuestro es más cerrado, pues no nos gusta que las cosas que hacemos nosotros salgan para afuera, para el exterior. Por eso... Dani ha comprendido que en Argentina hay cosas que no todo el mundo puede saber. Son cosas que se quedan dentro de la familia. Si el mundo de los hooligans del fútbol es tan hermético y poderoso, ¿se acabarán algún día los problemas de la violencia? Football Hooligans International. Football Hooligans International. En el poco tiempo que lleva en Argentina, Dani ha comprobado que los hooligans de este país son muy distintos a los del resto del mundo. Son una parte más del juego, como lo son los goles o los fueras de juego. Los problemas de la violencia en el fútbol están tan arraigados que es imposible saber si acabarán algún día. Una sugerencia sería fijarse en el país que posiblemente haya afrontado con más éxito el problema que en su día recibió el nombre de la enfermedad inglesa. Lo que sí se puede tomar como ejemplo de Inglaterra es una actitud, digamos, gubernamental o social de asumir el problema y intentar encararlo. En Inglaterra realmente hubo un esfuerzo por parte del gobierno de crear una estructura para lidiar con el problema de la violencia en el fútbol. Lo que significa estadios equipados con asientos, prohibir la entrada al campo a algunos aficionados y castigos más duros para los hooligans convictos. En Inglaterra se consiguió sanear el fútbol. Si Argentina siguiera el mismo camino, ¿qué ocurriría con la pasión, esa parte tan importante del deporte en este país? Sería una pena que ocurriera algo así en Argentina, porque se perdería gran parte de la cultura de las gradas, que es una maravilla que hay que conservar. Dani entiende este argumento porque en la primera parte del partido del Independiente vivió una experiencia única. Pero lo que ocurrió durante el segundo tiempo pudo acabar en tragedia, algo que no es ajeno al fútbol argentino. Es cuestión de vida o muerte. Pero hay que tomar una decisión. Si hay que acabar con la pasión para eliminar estas atrocidades, adelante. Estoy de acuerdo. Considero esencial que el fútbol no cause más muertes en Argentina. Que sin pasión no haya violencia. Pero lo ideal sería encontrar una manera en la que se puede canalizar la agresión y la testosterona necesaria sin que esto resulte en las muertes, en el caos organizado, digamos, o en la vorágine de violencia en la que se está convirtiendo el fútbol argentino. El reto al que se enfrenta Argentina es incluso más difícil que el de Inglaterra, porque aquí los hooligans tienen mucha más influencia. Las barras bravas están completamente involucradas en el fútbol a tal punto que es casi imposible imaginar el fútbol argentino sin barra brava. El problema en Argentina es que nadie cree que va a funcionar una solución. Ya de antemano, nadie cree que puede solucionarse el problema. La violencia es algo muy frecuente hoy en día en la Argentina, siempre lo fue y hoy lo sigue siendo. Lo que pasa es que hoy parece que tiene más poder la hinchada o toda la gente que los controles que pueden llegar a haber. Cuando empezó la temporada 2007-2008, las medidas que se habían aplicado durante la crisis se anularon y los barras bravas volvieron a los estadios. Pero Rafa Di Geo ya está cumpliendo la condena que tenía pendiente por actos violentos relacionados con el fútbol. Parece que las autoridades están dando los primeros pasos para combatir el problema, pero se enfrentan a una guerra contra aquellos que creen tener el poder. Yo estoy en el club desde los 7 años. Y de los 7 años a hoy pasaron un montón de jugadores, un montón de dirigentes y nosotros seguimos estando. Por eso tiene o sea, la fuerza que tiene la hinchada dentro del club.